todos tuvimos la oportunidad de medir nuestra resiliencia. En mi caso personal, por mi trabajo, yo tuve que ver empresas cerrar, pero también pude ver empresas que les surgió una nueva fuente de ingreso, que antes para ellos vender a domicilio no era ni por cerca su fuente principal y se volvió su única fuente. Inclusive, me pasó el caso de que una semana antes de que comenzara el encierro y la pandemia, yo hablaba con un cliente y como yo trabajo de manera independiente, yo organizo las horas de mis reuniones. Entonces, esta persona me decía, ¿cuándo vas a tener una oficina y cuándo vas a tener un lugar físico y por qué para que podamos mejor llegar? Y entonces yo le expliqué cómo yo había adaptado mi sistema, mi modelo de negocio al punto de eh, ser más eficiente. Por ejemplo, en las horas de tráfico, yo estar en mi casa trabajando y en las horas de menos tráficos, programar las salidas. Y que para mí no era necesario. Y bueno, tuvimos toda una plática donde él me decía que él no podía concebir, perdón, en su mente que una empresa no tuviera una oficina física, que no tuviera un horario, que sus empleados estuvieran remotos. Y para mí era la mentalidad todo lo contrario. Todas las personas que trabajaban conmigo, cada quien en su casa, desde hace un montón de años. Entonces, para mí es la normalidad. Yo le decía, sí se puede. Lo interesante de todo esto es que una semana después nos encierran y a las 2 semanas de nuestra conversación, él comienza a experimentar en su negocio lo que yo le acababa de decir que yo hacía antes. Entonces el entorno y la situación lo obligó a adaptarse y a ser resiliente y en medio de esa dificultad y en medio de ese momento que le iba a exigir algo diferente, ¿verdad? Una acción diferente, pues supo adaptarse como lo hizo la gran mayoría de empresas. A los que no tenían cosas en línea comenzaron a tener, los que no querían avanzar en la tecnología comenzaron a avanzar. Y así te doy ejemplos que recuerdo de esta parte de la pandemia externos. Ahora, de manera personal, yo creería que Diosito quiso que yo fuera resiliente desde pequeña, aunque no aprendí la lección tan fácil. Y una tras otras cosas, la, como que no había logrado encontrar la lección y no había logrado encontrar la manera de adaptarme a las adversidades, pero eventualmente creo que lo he podido ir mejorando. Yo creo que el ser resiliente es como un arte, ¿sabes? Que vas perfeccionando con el tiempo, eh, pero que es una característica humana porque venimos evolucionando de enfrentar tantas dificultades desde la época de la prehistoria, ¿verdad? O sea, el ser humano está lleno de supervivencia, está lleno de dificultades, toda nuestra historia, quizás en esta época moderna son cosas más personales, las adversidades que tenemos que superar o los traumas a los que somos sometidos, pero cuando leemos en la historia y ves las guerras y ves las matanzas y tantas cosas que tuvieron que vivir hace pocos años, inclusive, tú decís, wow, realmente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, tuvieron que ser personas sumamente resilientes para poder salir de un conflicto. Por ejemplo, superar un conflicto interno en un país armado o superar una guerra. O sea, ¿cuántas de estas personas viven traumas y situaciones tan difíciles, llegan a su casa y toca comenzar de cero? ¿Verdad? Creo que la resiliencia es una característica humana que a medida vamos enfrentando más y más dificultades, esta característica se va a ir desarrollando. Esa es la manera en la que yo lo veo. Efectivamente, y la verdad es que hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos
pues estar abiertos a que van a pasar, porque de repente es como cuando creemos que estamos en una zona segura y como tú dices, la pandemia nos enseñó a que no está todo dicho. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos pasar y estar abiertos que podemos aprender de esa situación. Entonces, la resiliencia, no tenerle tanto miedo porque nos puede enseñar que somos más fuertes de lo que creemos. Y eso es bien interesante. A veces hay muchas personas, como decíamos al inicio, que te pueden pues dar opiniones que tú no puedes hacer esto, o sea, ahondándote más a hacer, digamos, o sea, ese tropiezo, como decir, ha fracasado en esto, ya ni modo, ya no sé qué. Entonces, pero eso no debe de validar nuestro ánimo, nuestro espíritu a poder salir de eso. Claro que se puede. Y lo que a veces siempre menciono es rodeémonos de personas, vitaminas, de personas que te pueden apoyar, por lo menos emocionalmente, porque en esos momentos necesitamos bastante eso, necesitamos bastante parte emocional. Y hay algo bien interesante. Yo sé que la parte académica es un poco compleja, pero eh, cuando nosotros nos acercamos a Dios, mejoramos nuestra vida espiritual, vemos esta carga, no que la llevamos solo. Y eso es súper interesante porque a veces son cargas que sí las podemos, pero en nuestra mente es no puedo esto, no puedo, pero nos aferramos a un poder superior y decimos, claro que sí podemos porque Dios está con nosotros. Entonces, cuando mejoramos nuestra vida espiritual, en la verdad de la resiliencia, también lo vamos a llevar como un poco más dócil, digámoslo así, no va a ser como tan atracado y pues vamos a salir de esto. Me encanta ese término que tú usas, se me había olvidado, lo de las personas vitaminas. De verdad que sí, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Muchas veces eh, has aprendido a verte a través de los ojos de los demás y la vida te pone situaciones, experiencias donde tú vas a poder descubrir quién tú sos, pero no lo haces porque seguís creyéndole más a lo que otros te han dicho o te están diciendo. Porque cuántas veces no has ido a contarle a alguien un sueño o un proyecto y la persona te dice, eso no tiene futuro, eso no hay mercado aquí para eso, aquí te va a ir mal, vos no sos capaz. Y quizás esa idea había nacido de un momento de crisis en tu vida donde todo se te iluminó y quizás, como tú dijiste, pues oraste y Dios te puso esa sabiduría y hoy dijiste, voy a hacer esto y luego escuchas la voz equivocada. Entonces, de verdad que me parece extraordinario lo que acabas de mencionar, porque cuán importante es también en nuestro camino saber elegir las personas que están a nuestro alrededor y de quienes vamos a escuchar opinión. La verdad que cuánta gente eh, a veces ha prosperado más en los momentos de mayor soledad y no es que la soledad sea buena o mala, pero a veces sí tenemos que apagar todo el ruido a nuestro alrededor y saber que si nos está abonando o no lo que escuchamos, porque parte de ser resiliente también a veces va a depender comenzar de nuevo y comenzar de nuevo no solamente en lo económico o en lo familiar o en lo laboral. O sea, a veces va a ser también en lo emocional, en nuestras relaciones interpersonales, en las personas que hemos permitido a nuestro alrededor. Muchas veces la vida también nos va a poner en un punto donde vamos a tener que evaluar quién o no debe de continuar. Y eso también es parte de ser resiliente, comenzar a valorar tu tiempo, comenzar a darle valor a lo que sos y tomar decisiones que dan miedo, tomar decisiones que van a parecer locas y comenzar a confiar un poco más en ti, creerte un poco más y buscar también eh, una fuente externa a ti. En mi caso personal, pues al igual que tú, creo en Dios y para mí mis oraciones con Él, ¿verdad? Jesús es como esa fuente donde yo voy a buscar guía, donde voy a buscar paz, donde voy a buscar discernimiento
donde tengo miedo y voy a buscar la seguridad, porque si tú en este momento estás en una situación de resiliencia, quiere decir que no estás viviendo una situación cómoda. No necesariamente difícil, pero puede ser difícil, pero definitivamente no cómoda, donde vamos a tener que adaptarnos a algo nuevo, donde quizás estamos en campos que no conocemos, cosas completamente nuevas para nosotros, o quizás acabamos de recibir una noticia terrible que nos causó un trauma, por ejemplo, o vivimos una situación que nos traumó, o tal vez una tragedia familiar o una tragedia en cualquier ámbito de tu vida. O sea, todo este tipo de cosas son catalizadores, son que disparan en nosotros la resiliencia y no nos dan opción. O sea, tenemos que. Y sería lindo tener una fórmula de decir, este es el primer paso para ser resiliente y este es el segundo paso, pero eso es mentira. O sea, es como una situación de supervivencia. Sabes un poquito de los primeros auxilios, sabes nociones de lógica de lo que tendrías que hacer, pero nunca vas a saber cuándo, dónde, en qué lugar, en qué momento, en qué situación va a suceder la tragedia para la que te estás preparando. Entonces, la resiliencia te va a permitir resolver, ver más allá y tomar decisiones. Pero si no hay confianza en nosotros mismos, puede que estemos teniendo el pensamiento correcto y vamos a tomar la decisión correcta, pero en lugar de validarla, nosotros mismos nos podemos echar a un lado. En mi caso personal, para ir cerrando mi participación, me gustaría cerrar contándoles un último proceso en el que yo he tenido que ser resiliente. Em, Llevo algunos años estableciendo proyectos que quiero llevar a cabo, que yo sola los he cortado. O sea, yo sola he dicho, lo voy a hacer después y he priorizado cosas que están, eh, que no son tan importantes, pero las he priorizado antes de estos sueños míos. Entonces, este año, hace unos meses, renuncié completamente porque yo siempre había trabajado de manera independiente, pero luego comencé a trabajar en en una consultora. Entonces tenía como las dos cosas a la par. Debido a este trabajo de la consultora, me obligó a comenzar a dejar ir a los clientes que yo tenía de manera independiente y a quedarme realmente con los mínimos. Y bueno, esto ha sido un proceso de reingeniería para mí y de resiliencia, porque ahorita de verdad que solo me quedé con un solo cliente después de tener muchos. Decidí renunciar y decidí ponerme yo sola en una situación incómoda, en una situación que me obligara sacar el máximo y ponerle el lugar que le corresponden a mis sueños. ¿Por qué? Porque pese a que acababa de renunciar, comenzaron a llegar otras oportunidades a las cuales tuve que decir no, aunque estas oportunidades iban a poder resolver situaciones precisas de ese momento, pero iban a causar lo mismo que había pasado antes, que yo las iba a poner como prioridad y lo que hubiera pensado hacer por un mes lo terminaba haciendo por 1, 2, 3, 5 años. Entonces ahorita estoy reinventándome, la necesidad de desarrollarme, mis necesidades personales de crecimiento, eh, de creer en mí, de confiar en mí, me están llevando a desarrollar nuevas líneas de negocio y quiero de verdad poner algo que sea una pasión para mí. Me causa miedo, le tengo miedo al reto, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a no conseguirlo, tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a fallar, tengo miedo a que pues voy envejeciendo, no tengo un ingreso mensual, ni he pagado AFP, ni todas esas cosas, porque he sido casi siempre emprendedora y que esto no funcione, pero quiero tirarme de cabeza y hacer eso, como lo que tú hablabas al inicio, o sea, así falle, así no funcione,
O sea, quiero ser resiliente y en ese proceso que estoy caminando, encontrar nuevas salidas, encontrar nuevas formas, adaptarme a lo que me tenga que adaptar y en el camino también conocer de lo que soy y de lo que no soy capaz. Y eso es hablando en un tema profesional, pero en un tema personal, puedo decirles que a los 3 años y medio, eh, una de las personas más importantes para mí, la persona más importante para mí, pues mi mamá, tomó una decisión que iba a ser de impacto para mi familia, maravillosa en el sentido de desarrollo para nosotros, pero que para mí iba a ser difícil. Mi mamá se fue a trabajar a otro país y yo quedé al cuidado de otros familiares con apenas 3 años y medio. Y ahora puedo reconocer que esa niña a esa edad, frente a algo tan chocante, difícil, porque no es fácil levantarse un día y ya tu mamá no está, y que pasen los años y pasan los años y pasan los años y no está. Ahora, de grande, honro a esa niña y puedo entender que esa niña fue resiliente, que esa niña ante un evento traumático, ante un evento confuso, ante un evento difícil, de dolor, salió adelante. Y no solo salió adelante, sino que se desarrolló, guardó el corazón, eh, pudo continuar la vida, lo superó, aprendió a vivir con lo que no podía superar y luego aprendió a sanar lo que no había sanado. Y creo que fue muy resiliente y a veces quisiera regresar, no a vivir lo mismo, pero quisiera tener la inocencia de esa niña de 3 años y medio que no tuvo otra opción que sobrevivir esa situación y lo pudo hacer. A veces cuando hemos crecido nos sobramos de herramientas y de cosas que tenés tantas cosas para hacer algo que ya no sabes ni cuál usar y no las usas. O damos importancia a lo que no debemos. Entonces, yo les cuento esa pequeña historia porque a veces sí quisiera honrar y creer y tener la fe de esa niña de 3 años que vivió esa situación y que ahora pues soy yo como adulta, ¿verdad? Así que con esto me gustaría cerrar. Creo que con esta reflexión quisiera que los que nos escuchan puedan reflexionar también en su vida. Quizás han sido muy duros con ustedes y han sido más fuertes de lo que se han podido imaginar. Han superado cosas que otros no habrían podido y ustedes no se han dado crédito y no lo han podido reconocer. Pero quizás hoy es un buen momento para que puedas recordar y saber que vale la pena seguir luchando por tus sueños, por tu vida, que las dificultades van a llegar, que la vida en todo momento te lo dice. Ayer llovió, hoy hay sol, mañana puede que vuelva a llover y así es la vida. No es una misma temporada, pero cada una de las cosas que nos incomodan y que pasan tienen un propósito importante. No crecemos si no nos incomodamos, si nos estamos sintiendo completamente cómodos, posiblemente estemos en la zona de confort y en esta zona no se crece. Y los problemas te obligan, las situaciones, las dificultades, cualquier cosa que te ponga presión o que te dificulte o que te obligue a moverte, al final es una bendición porque te va a ayudar a crecer. Moverte te ayuda a darte cuenta de nuevas habilidades, pero también a tener nuevas perspectivas. Así que yo los invito a que de hoy en adelante las dificultades que lleguen le busquen la bendición detrás de eso, la lección, la ayuda y lo vean como una herramienta que te está moviendo. En realidad, no te está queriendo destruir, al contrario, está queriendo que evoluciones. Y creo que así la vida también va a ser un poco más emocionante. Y bueno, un abrazo a todos. Gracias por conectarse nuevamente con nosotras. Espero que este tema pues hayan podido sentirse empáticos. Cuéntenos qué situaciones traumáticas, difíciles, que pensaban que no iban a poder superar, han superado. Ayúdenos, inspírennos con lo que nos pueden contar, porque estoy segura
que ustedes tienen historias de resiliencia que quizás no le ponían ese título, pero ahora saben lo que significa. Así que cuéntanos qué fue lo que pensaste que no ibas a superar y años después, meses después, días después, puedes decir, superé ese duelo que pensé que no iba a superar, superé esa ruptura matrimonial, superé que me despidieran y ahora, gracias a eso, cumplí mis sueños, lo que sea. Ayúdanos porque, sabes, puede que alguien del otro lado esté pasando exactamente lo que tú pasaste, pero no ha logrado ver el propósito de ello. Así que gracias, los esperamos el próximo viernes con un nuevo tema maravilloso. Cuídense, ámense y recuerden que amarse es cuidarse, así que tomen buenas decisiones, cultívense, ámense, que la vida es maravillosa y vale la pena vivirla. Wow, qué increíble. Y solo mencionar algo, los miedos pueden ocultar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Así que no dejemos que los miedos sean más grandes que nuestras habilidades, porque cuando nos meten el miedo o se nos mete el miedo, como, ay, no puedo hacerlo. Claro que podemos hacerlo y tener esa insistencia de que sí podemos hacerlo. Bueno, nos saluda por acá Alma, dice, gracias, muy lindo tema. Dice Cindy, estoy pasando por un momento muy difícil. Bueno, como decíamos, ¿verdad? Eh, Obviamente, pasar por estos momentos difíciles, salir de una zona de confort, salir de una zona que he estado bien y de repente me cayó esta tormenta que no esperaba y no veo la salida, no veo el final de esta tormenta. Entonces, mm, mejor veamos qué podemos aprender de la situación y ser estratégico también, ¿verdad? Ser estratégico, decir, ok, aquí ni modo, borrón y cuenta nueva, aunque cuesta, pero animarnos a poder hacerlo. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Lo que pasa es que a veces es como algunos somos un poco más, o sea, hemos pasado más situaciones resilientes que otros, entonces como que viene otra situación, no nos va a chicopalar. Así que tranquilos, que la vida es hermosa, respiremos, tomemos agua, salgamos un momento a la naturaleza, pasemos un momento y ánimo, que sí se puede.